resumen de toda la clase de lo que habíamos avanzado. Entonces, aquí veíamos nosotros que para hablar de inflamación teníamos el componente vasoconstricción de la vénula y vasodilatación de la arteriola, ¿verdad? Si no hay esos conceptos, no estamos hablando de inflamación. Y otro concepto de inflamación tiene que ser el aumento de la permeabilidad. Entonces, parte de la clase de hoy, de la clase también que vimos el día lunes, es explicar los mecanismos de la permeabilidad, los mecanismos de la vasodilatación y de la vasoconstricción. Hice esta diapo porque es una de las preguntas que generalmente los alumnos no responden. Quiero que respondan este año. ¿Cómo explico el edema? Es la pregunta. ¿Cómo se explica el edema en un proceso inflamatorio? La respuesta, el inciso A, aumento de la permeabilidad. Está bien. Pero no solo es aumento de la permeabilidad que va a favorecer la extravasación de líquidos y va a causar edema, sino también va a ser el hecho de aumentar la presión hidrostática. Esta vasodilatación que nosotros estamos viendo acá aumenta la presión hidrostática y consecuentemente tengo mayor fuga de líquido hacia el intersticio. Entonces ya tengo dos criterios, ¿no? El aumento de la presión hidrostática y el aumento de la permeabilidad favorecen la extravasación de líquidos y van a generar edema. Y hay un tercero que aquí no lo veo. A ver. No está ahí. Hay un tercero donde dice que el flujo turbulento, ¿recuerdan? El flujo turbulento aumenta la presión hidrostática y consecuentemente tengo más, voy a decir, extravasación de líquidos y causando edema. ¿Listo? Entonces esas serían las tres causas del por qué hay edema. Acá yo tengo la palabra rubor y tengo la palabra calor. Es lo que me tocó ver ayer de turno. La nalga del paciente era gigante, era caliente, era roja. Y tenía una úlcera en la colita el paciente. El estafilococo ingresó por ahí, hubo la acción fagocítica, que sería la fase celular, teníamos la fase vascular y le hicimos una tomografía y estaba todo el glúteo inflamado. Y la ecografía logró evidenciar pus. De ahí salieron 500 ml de pus. Se drena el paciente más los antibióticos y en teoría ese paciente tendría que mejorar. Entonces, aquí viene cómo explico mejor dicho, cómo explico la tumefacción a través del edema. ¿Vamos? ¿Cómo explico la tumefacción? A través del edema. ¿Y cómo explico el rubor y el calor? El calor por la vasodilatación que causa aumento de velocidad. Y el rubor también por la vasodilatación, o sea, lo rojo. Y aquí hicimos notar que los que van a tener un rol importante en vasodilatación es el C3A, el C4A, el C5A y el óxido nítrico. Esos tienen un rol muy importante. Bien, ¿qué más vimos en esta diapo? Acá vimos que en la vénula, la vénula es venoconstricción. Y acá tenemos que la histamina, la bradicinina, la serotonina y algunas prostaglandinas causan vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Entonces ahí se lo apunté todo. Pero no me pueden decir ustedes que la histamina, bradicinina es un vasoconstrictor. No. Histamina, bradicinina, serotonina es un vasodilatador. Y también aumenta la permeabilidad. ¿Estamos? Alguien hace una fotito y me la pasa al grupo ya. Ya está. Al Telegram. Ahora, ¿qué más vimos ese día? Para que con lo que se terminó la clase. Esto que ustedes ven acá es el macrófago.
el macrófago necesita activarse. Todos esos macrófagos que llegaron al glúteo de ese paciente, que llegaron al muslo de ese paciente, que les mostré en la primera clase, todos esos macrófagos sí o sí tienen que estar activados. ¿Y qué significa un macrófago activado? Significa que sus lisosomas son más grandes. Significa que su capacidad fagocítica es 100 veces más. Entonces, si nosotros tenemos macrófago activado, vamos a tener una buena fagocitosis. No tenemos macrófagos activados, no tengo una excelente fagocitosis. ¿Estamos? Entonces, es por eso importante, aquí le voy a agregar, macrófago activado. Uno no sirve. Bien, y ahora vean ustedes. Aquí de un ejemplo, aquí hay unos espacios para recibir a las prostaglandinas, al tromboxano A2 y a los leucotrienos, que van a tener la capacidad de activar a este macrófago. Y una vez que se activa el macrófago, aquí vean, hay unas vesículas acá de su núcleo. ¿Qué se va a liberar? O sea, esto va a ser una repetición de todo el año. Interleucina 1, interleucina 6, proinflamatorio. Interleucina 1 lo vamos a relacionar con fiebre. Factor de necrosis tumoral alfa. Y vamos a tener también que van a liberarse quimiosinas. Ahora, pero ¿qué tienen en común? Fíjense, yo activo el macrófago, libero TNF, libero interleucina 6, interleucina 1 y quimiosinas. ¿Pero qué tienen en común? Miren esto, todos son amplificadores de la respuesta inflamatoria. Entonces, este proceso que yo estoy viendo acá de vasodilatación y de aumento de la permeabilidad, hicimos una lectura, y ahí vieron ustedes, de que es cortito, dura segundos. Necesito de estos elementos que se llaman amplificador de inflamación. Entonces, por un lado yo necesito activadores de macrófago y por otro lado necesito que el proceso inflamatorio como tal sea 100 veces más serio. Eso se llama amplificación de la inflamación. ¿Estamos? Bien, ahora vamos a entrar ya en el tema. Este trabajo lo hizo Blas. ¿Dónde está Blas? Ah, no está acá. Sí. Cuando hagan los trabajos que les pida, estas flechas gigantes no me hagan. Eso le voy a pedir que lo rehaga. Ya está muy grande. Pero en sí el trabajo está bueno. Esta diapo la corregí antes de venir. Ya la corregí. No es la misma que les presenté ese día. Pero para que sea más clarito, antes de ver la diapo, quiero mostrarles esto. Esta es una oreja, miren ustedes. Acá un ratito la luz, por favor, un segundito para ir la luz. La luz, un segundo para ir. Miren, sobran las palabras, miren el edema. Miren el líquido intersticial, ¿cierto? ¿Qué color es? Rojo. Rojo. Esto estaba caliente. O sea, tiene todas las características de inflamación. Tumor, rubor, calor. Dolor. Y dolor. Le picó la abeja a la paciente. Ella no sabía que tenía alergia, pero consumía propóleo. Se libera histamina, que ahorita vimos en la diapositiva, histamina, radicinina, serotonina, potentes vasodilatadores y aumento de permeabilidad. Y causa edema de la oreja. Esto es un proceso inflamatorio no infeccioso, netamente alérgico.
Y algo que quiero repetirles, si yo hablo de alergia y estoy hablando de prostaglandinas, voy a hablar de activación del ácido araquidónico, pero vamos a tener la línea de los leucotrienos. Cuando yo hable de infección, ácido araquidónico, pero vamos a tener la línea de las prostaglandinas. ¿Vamos? Entonces, acá pongan en esta oreja liberación de leucotrienos, o sea, ácido araquidónico y leucotrienos, que van a favorecer esto que se llama aumento de la permeabilidad y vasodilatación. Bien, esta es una pregunta que siempre hago también a los alumnos y por algún motivo nos contestan el inciso B y el C. El A lo contesta, pero no el B ni el C. ¿Dónde está la falla? Aquí hay una palabra clave. Ya, falta la palabra degranulación. Es degranulación. Son granos, aquí está, degranulación. Aquí hay granos internos. Imagínense esas vesículitas cuando chupamos naranja, cuando chupamos grey, las apretamos y salen un líquido, ¿no? Bueno, eso es una degranulación. Ese líquido tiene algo que no sabemos ni tiene algo rico, en este caso de la grey, la naranja y la lima. Esta es una histamina con vesículas. Perdón, este es un mastocito con vesículas que tiene ya formados la histamina. También las plaquetas, también las células cerebrales y los basófilos y los mastocitos. Todas estas células tienen que aprender esto, por favor. ¿Cuáles son las células que contienen histamina? Mastocitos fundamentalmente, ¿sí? Plaquetas es de lo que más vamos a hablar ahora, ¿sí? Basófilos y células cerebrales. ¿Estamos? Ahora, la pregunta es esta. Explique usted cómo se degranulan los mastocitos o las plaquetas. Para ello, tiene que haber la unión, primero, aquí hay un espacio que, si ustedes recuerdan, en el capítulo de Guyton, dice inmunoglobulina E. Cualquiera de las inmunoglobulinas tiene una porción FC. La porción FC es la que se va a unir acá, pero aquí tiene que haber un receptor para FC. Bien. Esta señora, bueno, esta chica, era de unos 18 años, que estaba paseando en la plaza, tiene inmunoglobulinas E unidas. Ustedes tienen también, pero no la cantidad de inmunoglobulinas E que tiene esta paciente. O sea, ya estos pacientes han creado, cuando ella comía propóleo, tomaba propóleo, ya sintetizaba inmunoglobulina E, ya sus mastocitos, sus plaquetas, sus células se iban llenando, se iban insertando en ellas la inmunoglobulina E. Va de paseo a la plaza, aparece un peto, una abeja, y aquí está el antígeno, que es el veneno de la abeja. Listo. Eso favorece la degranulación, o sea, la liberación de, eso favorece la liberación de histamina. Pero tienen también, este es el inciso A. Por acción, antígeno, inmunoglobulina E, antígeno. Inciso A. Inciso B. Vamos a ver en un rato más lo del complemento. Tenemos el C3AC5A, se une a su receptor que está en el mastocito o cualquiera de estos elementos, y ¿qué degranula? Histamina. Entonces, esto es importante. Esto también tiene un nombre, aquí le vamos a agregar, aquí falta un nombre. Aquí hay que ponerle anafilotoxinas. Entonces, yo puedo poner así, inciso B, puedo poner C3A y C5A. Inciso C, anafilotoxinas. ¿Todas son verdaderas? Sí, todas son verdaderas. ¿Y A y C son verdaderas? Sí, son verdaderas. Pero es A, B y C. Y recuerden esto. Los alumnos siempre son capos para responder una opción. Les pongo A, B, duda. Así que por favor, cuando estén aprendiendo, Aguilar nos puede preguntar 3 opciones, o 2 opciones, o una. O sea, estén preparados. Hagan ustedes, vayan creando sus propias preguntas cuando van estudiando. ¿Estamos? Es importante que ustedes las creen. Bien. ¿Anafilotoxina y una otra? Sí, esto, bien, aquí repito. Aquí falta la palabra anafilotoxinas. ¿Qué ven en esta chica?
Edema. ¿Dónde? En el párpado superior derecho. ¿Dónde más? En la nariz. El labio. En todo el lado. Esta chica, ¿qué comió? Grasa. Jamón, dice, ¿no? Grasas Con y una chorizo. Ah. Y se libera histamina. Se activa el C3A, C5A. La histamina, el antígeno, la comida grasosa, activa esto, la formación de C3A, C5A. Y ya esto está prendido. O sea, ya las inmunoglobulinas E, el paciente las tiene ya están formadas e insertadas en los mastocitos. Ahora ya no es el veneno del antígeno, ya no es el veneno, ¿no? Ahora el antígeno es grasa, pedacito de grasa. El tratamiento es buscar siempre el agente causante, evaluar comidas grasosas, chorizo, leche, huevo, chancho y grasa. Luego tratamiento con prednisona, 1 miligramo kilo peso y un antihistamínico. ¿Qué hace el antihistamínico? El antihistamínico, esta membrana la hace más fuerte para que no se libere histamina. 2. El antihistamínico va a ir a actuar en el vaso. Esta histamina tiene receptores H en el vaso. Entonces, primero va a intentar llegar el medicamento, lo va a sacar al veneno. Entonces, cuando el veneno quiera actuar, no va a poder actuar. Eso hace la clorfeniramina. Y lo que les decía, acá vayan familiarizándose. Aquí le vamos a agregar ahora. Entonces, esto es lo nuevo, anafilotoxinas. Ahora, miren este labio. Miren, pinchado que está, miren esto. Este paciente, ¿saben qué? No supe a qué hacía alergia. Era un paciente que vivía solo, no sé si cambiaba su sábana, porque él me dice, entro a mi casa, me echo en mi cama y ahí empieza mi alergia. Vive solo, es joven, la mitad de él se parecen a ustedes, ya saben, ¿no? Esos cuartos como son, la mitad de acá. Entonces, yo le he dicho, oye, planche su sábana. Tenía un perro más con el que convivía. El perro era la cantidad de alergeno que hay en el pelo. No sé, serían ácaros ahí en la sábana. ¿Ustedes conocen las garrapatas? Imagínense 1 millón de garrapatas en una sábana. Esos son los ácaros invisibles. ¿Ya? Eso sucede en los asmáticos. Bien. Entonces, fíjense que el mecanismo, ¿cuál es la fisiopatología del edema? Aumento de la presión hidrostática. No. Aumento de la permeabilidad y vasodilatación. Vasodilatación arteriolar, venoconstricción venular y aumento de la permeabilidad. Ahora, ¿cómo se produce el edema? Es otro capítulo. ¿Cómo se produce la vasodilatación? Es otro capítulo. ¿No ven? Son otras respuestas ya con sustancias. O sea, si hablamos de edema, esto es lo
lo muy importante, ¿no? Aumento de permeabilidad y vasodilatación y vasoconstricción de vénulas. Hay sustancias que producen la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad que les mostré en la diapositiva que hizo su compañero, y hay sustancias que están metidas produciendo vasoconstricción. Entonces, las prostaglandinas tienen un rol, el C13-4 tiene otro rol, el PAF tiene otro rol, de eso vamos a hablar hoy día. Miren eso. A ver. ¿A qué era alérgico? Y él no sabía. Al hierro endovenoso. Señores, médico estaba haciendo su turno y se coloca un hierro endovenoso y a los 10 minutos empieza a tener acá edema de las manos, edema de los pies, no podía flexionar y aparecen, miren, unas lesiones acá tipo urticaria. Miren, esto de acá hizo como una vasculitis, o sea, solamente los capilares se dilatan y hacen edema, vasculitis. Pero el proceso es igual, ¿no? Todo explicado por histamina. Entonces este paciente, la recomendación para que no tenga otro estado de alergia, de inflamación. ¿Qué recomendación le da? Hierro y alimentos. No, este paciente es a hierro, no es a chorizo ni grasa. La chica esa puede comer chorizo, puede comerse hierro, es picadura de abeja. O sea, hay antígenos para cada situación. Entonces, a ver, ¿qué se me ocurre hacer una pregunta que nunca la había hecho? ¿Todos los antígenos que producen alergia son iguales? No. Uno es hierro, otro es la grasa, y otro es el veneno de abeja, otros son los ácaros, ¿cierto? Son diferentes. El tratamiento, miren, hidrocortisona para estabilizar membrana, antihistamínicos para evitar que la histamina produzca vasodilatación, y adrenalina, porque esto mismo que estamos viendo, ese labio hinchado, ese ojo hinchado, que es el edema, está sucediendo en la laringe. Y ahí tengo que darle la teoría, ¿cuál es la teoría del edema? Vasodilatación y aumento de permeabilidad. Entonces, el aumento de la permeabilidad lo voy a mejorar con corticoides, pero la vasodilatación intensa, que está haciendo que salga líquido al intersticio y que esté esto haciendo cierre de glotis, tengo que darle adrenalina endovenosa para frenar ese proceso. ¿Ya? Bien. ¿Qué hay acá? Acá vamos a ver esto. Esto que está como anaranjado es el endotelio. Denos luces, por favor. De acá. Luz de acá. Encienda la luz, por favor, de acá. No, acá. Entonces, este endotelio que estamos viendo tiene vida. Si yo raspo todo el endotelio del organismo, 1,5 kilos de peso. ¿Cuánto pesa el hígado? 1,5 kilos. O sea, por eso dicen algunos autores que el endotelio es un órgano. Y es un órgano con vida. ¿Por qué? Porque si yo lo estimulo al endotelio, puedo producir endotelina. Y puedo producir endotelina, la cual va a causar constricción arteriolar. Tromboxano A2, constricción arteriolar. Pero ¿cuál es el elemento que va a generar que se produzca un potente vasoconstrictor, tanto como tromboxano A2 como endotelina especialmente? Hipoperfusión. En los estados de infección, en los estados de sepsis, acá hay coágulos, acá hay mala circulación, hay flujo lento, ya les había comentado eso, y el paciente empieza a tener mala llegada de sangre por el capilar. Eso se va a traducir como hipoperfusión y esto como hipoxia, es decir, no va a pasar líquido hacia el espacio pericial. El COVID
había hipoxia, porque el oxígeno del pulmón no podía pasar por el intenso edema que había acá. Entonces, cualquier situación que cause hipoxia libera endotelina. Podría activar tromboxano 2 también. Pero vean aquí, dice óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico, en los estados de sepsis grave, cuando estamos ya entrando en un estado de sepsis grave, genera intensa vasodilatación. ¿Quién lo produce? El endotelio. Conclusiones: el endotelio produce óxido nítrico, vasodilatador, o puede producir endotelina. No se van a producir los dos a la vez, o se pueden producir los dos a la vez, pero va a haber uno que va a predominar. Hace 2 miércoles atrás va a mi consulta un paciente que estaba deshidratado, presión arterial 70-60. Este paciente tenía un cuadro infeccioso bacteriano. Hice una radiografía de tórax, lo hospité, no había neumonía. Hice un examen de orina, revisé, no había infección de orina. Reviso los pies, tampoco, la piel estaba intacta. ¿Qué hice? Asumí que el paciente estaba en sepsis, que estaba completamente vasodilatado. Entonces lo que se está liberando es óxido nítrico. ¿Qué le inyecté? El volumen, agua, o sea, rinca. Corregí la deshidratación y me... Porque no se olviden que el líquido pasa al intersticio, ¿no? Y va disminuyendo acá el volumen. ¿Por qué hice eso? Para que no se active todo esto, para que el endotelio no sufra más hipoxia. Le puse una cánula de oxígeno. El paciente mejoró. Al día siguiente tenía una expectoración, parecía lo que antes se llamaba lora, verde espeso. ¿Qué tenía este paciente? Fumador de más de 30 años, un bronquio con epitelio dañado, sobreinfección bacteriana. Esa cantidad de bacterias estaban produciendo, activando el endotelio para que se libere óxido nítrico y haya intensa vasodilatación. Bien, pero el endotelio no solo produce endotelina, no solo produce óxido nítrico. Este endotelio que está hipóxico, que está en estado de sepsis por la infección, está produciendo, miren ustedes acá, factor 12 de la coagulación. Y este factor 12 de la coagulación, recuerdan ustedes en el capítulo de Guyton, activa el factor 11, activa el factor 9, el 10, protrombina, trombina, hilos de fibrina. Y acá tengo los hilos de fibrina, van a generar, y aquí está toda la cascada de la coagulación, y van a generar grumos acá. Los hilos de fibrina, las protrombinas, van a activar a las plaquetas para que se libere tromboxano A2, y el tromboxano A2, que aquí está, es otro potente vasoconstrictor. Y ahí empeora el proceso infeccioso del paciente. Entonces, yo tengo que evitar que mi endotelio en mis pacientes con estados de infección importantes, graves, se active, porque una vez que se activa aquí va a haber coágulos. Y estoy hablando de coágulo en el pulmón, estoy hablando de coágulo en los vasos del hígado, estoy hablando de coágulo en el riñón, o sea, todos los órganos. Y ahí es más difícil que el paciente sobreviva. Bien. Los que no recuerdan este concepto de activación de los factores de coagulación, ¿qué deben hacer para retener el concepto? ¿Perdón? ¿De dónde? ¿Cuál? Correcto. Señores, esto es como subir gradas. Mi primera grada me sirve para la segunda. Y si ustedes, que debe ser la mitad que no se acuerdan, vayan al Guyton. Revisen solo vía intrínseca y extrínseca. Nada más. Revisen hilos de fibrina, revisen cascada de la coagulación. Y revisen complemento y revisen IgE. Listo. Con la clase que les acabo de dar, más la revisión que van a hacer, 80% de aprendizaje. Pero si no hacen eso, tienen que aprender de memoria. Y es difícil aprender de memoria. Así que ven anoche, lleguen y revisen. O sea, antes de hacer tutú, revisen. No vayan a hacer escenas, decir, lleguen a su casa, a que su padre lo vea. No, estén felices. Aprendí harto el día.
Y sus padres se sientan felices, también fue feliz en la universidad. A veces llegan, tienen sus cosas ahí. Digo, ¿cómo te fue? Ay, papá, no sé qué. Miércoles, están empezando a estudiar, así que van a hacer cuando sean médicos. ¿Quieren saber qué pueden ser? La foto que vi ayer en una estudiante, en una interna. Ay, doctor, pelos eran hasta acá. Era 1 de la mañana. Me dicen que estudie esto, pero no tengo tiempo. Todo el mundo me manda. Fue una quejadera. Estuve unos 10 minutos charlando con ella. Los 10 minutos se quejó. Niños de cristal, ¿no? Y no sé a quiénes les llaman niños de cristal, ¿no? Bueno, ya está. ¿Qué más? ¿Qué es trasudado? De líquido. De líquido. Trasudado, exudado. ¿Qué diferencia hay entre trasudado y exudado? Trasudado, baja proteína. Exacto, baja proteína. ¿Por qué? Porque la permeabilidad no es tan grande. En el exudado, que son los procesos infecciosos, la inflamación, o sea, todo lo que es inflamación tiene que darme exudado. O sea que esta palabra está bien o está mal. Mal, ¿para qué corregirla? No puede ser trasudado, imposible. Trasudado es edema por hipertensión arterial. Esto es exudado porque es intensa vasodilatación y salida de Proteínas. plasma, ¿no? Exudado. Listo. Acá, por ejemplo, hay una lista. Su compañera acaba de conseguir un material hermoso que lo va a transferir ahorita al Telegram. Lo quiero aprovechar para explicar. Exudado dice mayor a 0,5 las proteínas. Pero no quiero de memoria. ¿Por qué mayor a 0,5? Porque existe intenso aumento de permeabilidad. En el exudado dice menor a 0,5. Porque no sale el líquido por aumento de permeabilidad, sale el líquido por aumento de presión. Luego tengo glucosa baja, LDH, porque todo lo que es infeccioso, el LDH siempre sube porque el macrófago está produciendo fagocitosis, ¿no ves? Y este macrófago está produciendo LDH. Entonces, por eso es que el LDH es mayor a 0,6, para que no aprendan de memoria. El pH es ácido, porque el macrófago está produciendo lactoferrina, está produciendo sustancias ácidas. Y las células son abundantes. Pues todo eso va para exudado. Páselo, hágale un cortecito y lo pasa. Y le pone referencia de la guía paso. Bien, esta diapo que ven acá, hoy la puse. Toda la semana anterior se veía mal. Esto ya lo bajé directo del libro. ¿Qué tengo acá? ¿Qué dice el título? Tabla 19, citocinas importantes en la respuesta inflamatoria y su efecto. Esto lo saqué de Uribe. Anoten Uribe, capítulo 19. Entonces, acá miren, por si no les alcanza para copiar. Interleucinas. ¿Quién produce la 1, la 6? Macrófago activado. Macrófago activado. Vaya, se lo voy a repetir. Macrófago activado. Pero también esta es malísima, esta es brava. Tóxica lo llaman ahora las mujeres bravas, ¿no? Bueno, es una tóxica si quiere. Esta es interleucina 13.
Interleucina 10 es otra muy potente inflamatoria. Aparte de producir el concepto de activación de los mismos macrófagos, esto, miren lo que hace: activación y modulación de la reproducción de células inflamatorias. Estamos hablando de acción sobre el endotelio. Lo va a activar el endotelio, todas estas interleucinas. Entonces yo ahí voy, ¿y el endotelio qué va a liberar? Sustancias proinflamatorias, óxido nítrico, endotelina, ¿qué más? Tromboxano 2. Bien. Factor de crecimiento. Estas sustancias en el proceso inflamatorio va a la médula. Actúa sobre los monocitos, sobre la célula madre de los monocitos, y va a producir muchos leucocitos y monocitos para que nos vayan a defender, el monocito para que nos defiendan. Activadores de crecimiento y diferenciación celular de macrófagos, actividad bactericida, estimulación de los linfocitos NK. O sea, estos factores de crecimiento, vean ustedes, son buenos, ¿no? Porque están activando médula y extrayendo leucocitos. Estamos bien. Quimiosinas, todas estas. Estas quimiosinas las producen los macrófagos. Miren esto, ¿qué favorece? En la fase de celular dan quimiotaxis. La fase celular necesita de más leucocitos. Entonces, las quimiosinas son las que hacen todo esto. Los interferones, miren, el interferón alfa, el beta, son antivirales por naturaleza. Esto quiero que aprendan, antivirales. Entonces, ¿alguna vez he hecho una pregunta con lupa y microscopio? El interferón no es bactericida. No es bactericida nunca. El interferón no destruye bacterias. ¿Qué destruye? Virus. Con eso ya me quedo conforme. Eso tiene que aprender bien. En los procesos inflamatorios de hepatitis B, virus, ¿no? Sí. ¿Qué va a liberar el organismo? Interferón. ¿Qué sustancias se ponen para tratar la hepatitis B? Interferones. Porque los interferones por naturaleza son antivirales. Entonces, y forman parte de las citocinas importantes en la respuesta inflamatoria, los interferones. Ya. Esto, ahora miren acá. ¿Cuáles son los que hacen actividad leucocitaria? O sea, estímulo de los leucocitos. Y miocinas e interferones. ¿Qué más tengo? Esto es una de las cosas que siempre se pregunta. Yo no puedo hablar de macrófago si no hablo de TNF-alfa, de factor de necrosis tumoral alfa. Siempre van de la mano. Es como decir mujer-hijo, ¿no? O hija. O sea, yo no puedo decir mujer-hombre, ¿no? Pero no puedo decir mujer, no puedo decir varón, da a luz hombre. No puedo. El varón no reproduce. El reproductor es la mujer, ¿cierto? Entonces, ¿quién es acá? Cuando yo hablo de TNF-alfa, siempre tengo que ligarlo a macrófago. ¿Quién no produce el TNF-alfa? Siempre macrófago. Porfa, siempre macrófago. ¿Qué hace el macrófago? Perdón. ¿Qué hace el TNF-alfa? Es una respuesta inflamatoria. ¿Cuál es su efecto? Fiebre, sí, esto va a ser un capítulo grande, pero ya nos vamos familiarizando. ¿El paciente que tiene infección tiene apetito? No. Cuando mi paciente con infección me dice, este señor que estaba con esas loras verdes, que estaba séptico un día anterior, amanece y me dice, doctor, quiero comer, quiero salteña, diabético. Quiero salteña. A la noche. Eso es bueno, porque significa que estas sustancias inflamatorias que las tenía ayer van a ser controladas. El macrófago ya no estaba produciendo TNF-alfa. Entonces, ¿por qué falta de apetito? Porque hay esto. Intensa vasodilatación, llevando al choque. Citotoxicidad, favorece la destrucción de bacterias. Activación y inducción de, otra vez, células endoteliales.
Bien, esto entonces es tabla 19.1 del Uribe. ¿Qué significa esta abreviatura? APC. ¿Está acá? APC. Células presentadoras de antígenos. ¿Y qué es una célula presentadora de antígenos? ¿Quién presenta el antígeno? ¿Cuál más? Macrófago. ¿Qué se llama usted? Yo, Dante. Dante. Dante, ¿qué dice? Dante es un nombre serio, ¿no? Que Dante Pasanese es un súper hospital en el Brasil. No es cualquier cosa se llamarse Dante. Bueno, sí, usted dice Dante en el Brasil y lo relaciona con Dante Pasanese, que es un hospital, es un monstruo, ¿verdad? Claro, se pueden ser inteligentes, ponerle un buen nombre. Ya ves, no lo ha puesto. Mejor no digo. Mañana va a salir a ver. Tengo que tener cuidado con ustedes. Pues que yo estoy muy psicoseado, ¿no? O sea, bueno, vean acá. Entonces, él dijo, ¿qué dijo? ¿Qué célula mencionó? De células dendríticas. Kufer. Señores, son macrófagos. Son macrófagos. Dendríticas en el cerebro, Kufer en el hígado. Y macrófagos en los histiocytos en la piel. Macrófagos alveolares. Macrófagos alveolares. O sea, todos son macrófagos. Todas estas células son células presentadoras de material antigénico. Doctor, ¿no serían monocitos que No, es que son monocitos ya de cada tejido. porque cambian de nombre depende del tejido? Exacto. En el hígado, células de Kufer. En el cerebro, son las gliales. Kufer en el pulmón, alveolares. Pero son macrófagos. Pertenecen al sistema fagocítico. Ahí está, lo dijo clarito. Sistema fagocítico mononuclear. Fagocito. Ahora, estas son las que se caracterizan por ser células presentadoras de material antigénico. Ya, este es el capítulo de fisio, así que porfa, revisen no sé qué capítulo de Guyton, pero están entre las primeras 100 páginas. Revisen en Guyton, ¿qué es la célula presentadora de material antigénico? ¿Cómo se presenta el material antigénico y para qué sirve? Eso tienen que revisar ustedes, para que terminen de aprender lo que empezaron el año pasado. ¿Ya? ¿Cuándo les voy a explicar? Cuando me digan, ¿sabe qué, doctor? Leí esto, y aquí me chipo. Ya, con gusto les explico. Pero quiero que encuentren la verdad. ¿Listo? Ok. Bien. Doctor, ya son las 9:22. ¿Y la clase para qué hora es? Hay que orar por 7 minutos. No, solo la avisaba. Solo la avisaba. A ver, fui a firmar. No está mi nombre, aquí alumno. O sea, revisé. Y ahí me quedé atrás revisando. Entonces, no soy yo responsable. El sistema que no puso mi nombre. Ya. Déjenme ver esto. Solo está más y se van. Ya, pero no usen mi clase para decirle a sus padres que están en otra parte. Oiga, por favor, estoy diciendo todo paso, más paso para adelante. Había una alumna, exalumna, perdón, estudiante de fisioterapia. Simpática la chica. Vino su padre y me dijo, doctor, mi hija es lo mejor que tengo. ¿Por qué? Hace turno, doctor, en la noche, es fisioterapeuta en las noches. Debe ser buena fisioterapeuta, ¿no? O sea, es que mentira al padre. Yo no me callé, o sea, pero dicen que el que calla otorga, ¿no? Decirle que no existen turnos de fisioterapia, señores, no existen. Bueno, quiero leer esto porque es muy importante. Tengo mis resúmenes en diapo. Vamos a hablar mucho del PAF. Ya vimos en una diapo anterior 1000 veces más potente que la histamina. Por lo tanto, es un potente vasodilatador y aumento de permeabilidad. 1000 veces más potente. ¿Qué tengo acá?
El PAF, como su nombre indica, es factor activador de plaquetas. Sí, activa las plaquetas y los capilares congestionados. Traducción de capilares congestionados: vasodilatados. Traducción, ¿ya? Vasodilatados. Y turbulencia ocasionada por fenómenos vasculares antes descritos también se activarán las plaquetas. O sea, necesito activación de plaquetas y liberación de PAF. Ya vimos que en la segunda clase, flujo turbulento. Flujo turbulento activa plaquetas. Liberación de plaquetas. Y plaquetas van a estar relacionadas con histamina. Entonces, el PAF también activa plaquetas. Bien. Las plaquetas activadas, entonces, este PAF, para que quede claro, activan las plaquetas. Las plaquetas ya vimos que se desanulan, liberan histamina, serotonina, tromboxano, aumentando la permeabilidad por contracción del citoesqueleto endotelial, que despegará literalmente la unión entre las células endoteliales por donde escaparán proteínas de pequeño a la matriz extracelular, aumentando con ello la presión coloidosmótica tisular y con una mayor salida de líquido vascular. ¿Quién me traduce? Aumentó la presión coloidosmótica. Bien, pero hablemos del PAF. Pregunto, ¿las plaquetas activan el PAF o el PAF activa las plaquetas? El PAF activa las plaquetas. Ya, perfecto. Eso lo tienen que tener bien claro. PAF activa plaquetas. ¿Sí? ¿Y plaquetas? ¿Las plaquetas qué liberan? ¿Ya? TX. ¿Qué es eso? Tromboxano. Tromboxano. TX, así. Así. Histamina y serotonina. ¿Y este PAF cómo se activa? Lesión endotelial, congestión del vaso, flujo turbulento, todo eso. Ahora, dice, aumentando con ello la presión coloidosmótica tisular. ¿Quién explica eso? La salida de proteínas. La presión coloidosmótica. ¿Pero qué quiere? Con números. Mayor A. Esto les voy a explicar, pero quiero que se comprometan a ir a casa y revisar edema, revisen el capítulo de edema, las presiones, de lo que voy a hablar acá. Esto quiero que se comprometan ustedes. Hemos hablado del 17.3, que es hidrostática, ¿lo ves? Aquí hay proteínas. Exacto. Estas proteínas de acá es la presión coloidosmótica, que es 28-MMHg. ¿Qué hace el 28? Absorbe. Es un imán potente. Pero, ¿qué le contrarresta? En forma fisiológica, yo tengo proteínas en el intersticio. Tengo en forma fisiológica, que me da un -8. Entonces hay una lucha, ¿no?, entre las que absorben, que son más, y las que quieren sacar líquido. Pero predominan, cuando estamos sanos, predominan las presiones intravasculares, coloidosmóticas. Cuando nosotros estamos en proceso inflamatorio, aumenta la permeabilidad y aumenta la presión coloidosmótica tisular. Por este motivo, hay mayor edema, mayor exudado. Eso sí, no quiero de memoria. Este valor 8, que marqué acá, ya no va a ser 8, pónganle 18. Entonces, como que la balanza se inclina a sacar proteínas del intersticio. Entonces ya las proteínas están saliendo por dos motivos: por aumento de la presión capilar, por aumento de la permeabilidad y por aumento de la presión coloidosmótica intersticial, que está favorecida por ¿quién? Histamina, aquí está. Tromboxano. El aumento de la permeabilidad. Bien, ¿qué más tengo acá? Punto aparte. Vimos en una diapo activación del factor de la coagulación, ¿lo ven? Dice también todo esto, flujo turbulento, lesión endotelial, todo este proceso inflamatorio
vimos en ese dibujito que se activaba el endotelio. Y esta activación me va a formar la activación del factor 12, la cascada de la coagulación, hilos de fibrina. Pero que hay un pero. Ya terminamos la charla con hilos de fibrina y coágulo intravascular. El organismo es sabio. El endotelio está produciendo también plasmina, que se va a convertir en plasminógeno. No, plasminógeno que se va a convertir en plasmina. Y esto va a dar origen a lo siguiente. A su vez se activarán más factores de Angelman. Entramos en círculo vicioso. Y la cascada del complemento generando anafilotoxina. O sea, esa cascada de la coagulación, ese endotelio va a activar el plasminógeno. Se va a convertir en plasmina. Y esta plasmina es la que va a activar también a lo que vendrían a ser el complemento. Y aquí vamos a tener ahora las anafilotoxinas que actuarán como potentes quimiotácticos. Entonces, quimiosinas, anafilotoxinas son potentes quimiotácticos. Pero en las diapos anteriores aprendimos que las anafilotoxinas producen degranulación de histamina. También aprendimos eso. Y también ahora estamos aprendiendo que para que se activen las anafilotoxinas, yo necesito que el complemento se active y tener la presencia de plasmina. Entonces, el C3A son potentes quimiotácticos, generan activación de calicreína para generar cininas y péptidos relacionados con agentes biológicos que van a producir mayor relajación del músculo liso, mayor extravasación de plasma. Y ahí estoy hablando de bradicinina. Entonces, hemos hablado de histamina, hemos hablado de serotonina, hemos hablado de óxido nítrico y ahora estoy hablando de bradicinina por primera vez. Estas bradicininas se derivan de los péptidos de la activación del péptido molecular. No, la activación del péptido de alto peso molecular. Estas bradicininas van a producir también una intensa inflamación, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Bien. Quedamos hasta acá. Ahora, ¿su nombre? ¿Nombre? Luis. Neymar. Ellos van a hacer, son de menos. Lo del nombre tengo, por favor, pero menos su compañero que estaba en clase. Porque no está en clase, que voy a llamar lista. Los alumnos que están en la primera fila van a ser los responsables de avalar si están presentes sus compañeros. ¿Cómo? Vayan entrando al